Hola Trotamundos, arranca aquí un nuevo programa de La Aventura de Viajar, ya sabéis, el podcast de Yatis Seguros. Y en el episodio de hoy nos vamos de viaje a Egipto, uno de los países con más historia y más interesantes del planeta. Y es que Egipto es sinónimo de exotismo, de aventuras, de civilizaciones antiguas y desiertos infinitos. Pensar en Egipto, no sé a vosotros, pero a mí me trae instantáneamente imágenes de pirámides, de templos, de enormes estatuas de piedra, pero también de tumbas de faraones, de jeroglíficos, de bazares caóticos y bueno, qué decir del mítico Nilo, ¿no? Cuna de civilizaciones, o el Mar Rojo, que es un destinazo para los amantes del snorkel o el buceo. Bueno, para hablar de todo ello, hoy contamos con Tamara, a quien tal vez conozcas por ser una de las integrantes de Mochiadictos, junto con su pareja, junto a Fran y sus hijas Oliver y Paula. Son una familia que viaja sin parar desde 2013. Han recorrido ya medio mundo y hace muy poco Egipto, así que nos traen información bien fresquita de ese país. Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yatis Seguros. Hola Tamara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, pues muy bien, la verdad que encantada de poder hablar contigo sobre Egipto, un país que hemos visitado hace muy poquito y del que disfrutamos un montón. Sí, y precisamente, mira, me gustaría empezar preguntándote por eso, que qué es lo que os ha gustado tanto, cuál ha sido lo más atractivo y qué crees que, por qué cautiva tanto este país. Pues la verdad que creo que lo que más nos gustó de Egipto es lo completo que es el país para los ojos del turista. O sea, tiene unas playas brutales con uno de los mejores fondos del mundo, desiertos, oasis, las pirámides, unos templos que te dejan sin palabra. No sé, el ser consciente de estar visitando los restos de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de la historia, pues fue brutal. Es como que es muy difícil quedarte con solo una cosa. Luego, por otro lado, tiene el Nilo, el segundo río más largo del mundo, aunque los egipcios siempre van a decirte que no, que es el primero. Y bueno, creo que excepto la insistencia de sus vendedores y de la cantidad de basura que hay en algunos sitios, pues me gustó todo de Egipto. Es muy difícil quedarse solo con una cosa. Qué guay. Para mí tiene que ser muy impactante, que no he estado todavía, ir a ver a todos esos lugares que has visto en mil y una fotos y que has estudiado en el colegio, en la escuela, en el instituto, la historia. ¿Decepciona el llegar a esos lugares a pesar de que están tan vistos? Para nada. No sé, la sensación de eso, por ejemplo, nosotros llegamos en Uber hasta Giza y cuando en la carretera vimos ahí al fondo la gran pirámide fue como, wow, qué brutal. O sea, casi todos los días durante el viaje éramos conscientes de lo afortunado que éramos de estar frente a esos sitios tan increíbles y todo lo increíble que hicieron los egipcios. Bueno, vosotros habéis estado viajando en familia y viajando por libre, habéis estado 16 días recorriendo buena parte de las zonas más atractivas y más imprescindibles, y eso es lo que me gustaría preguntaros ahora. ¿Cuál fue vuestra ruta y, sobre todo, cuáles son los destinos imprescindibles para vosotras? Para mí, o sea, Egipto tiene muchísimas visitas imprescindibles, pero es muy fácil de organizar un viaje así por libre porque están concentradas como en 3 zonas diferentes o 3 etapas diferentes del viaje. Por un lado tenemos al norte el Cairo y Giza, luego como en el centro está como entre Luxor y Asuán, pues es un imprescindible de hacer el crucero por el Nilo. Y luego por otro lado tenemos la costa del Mar Rojo y diferentes puntos que se pueden visitar. Que bueno, nosotros decidimos hacer base en Sharm el Sheikh, pero hay otros lugares también muy interesantes. Tamara, me has hablado, bueno, si te parece, vamos a profundizar un poquito más en ellos, vamos de norte a sur. ¿Cuáles serían los atractivos principales en el Cairo, Giza y toda esa zona? No sé si todo viajero lo sabe, pero realmente las pirámides no están en el Cairo, sino están en Giza, que está como a unos 20 kilómetros del Cairo. Y bueno, pues yo a esta zona del país le dedicaría, pues, por ejemplo, entre unos 2 y 4 días y dividiría estos 2 destinos en 2 destinos como tal. Nosotros nos quedamos, por ejemplo, los 4 días en Giza, pero si volviese a Egipto haría 2 en el Cairo para recorrer pues, los imprescindibles del Cairo, que serían, por ejemplo, el Museo Egipcio, el Gran Bazar, la Mezquita de Alabastro, la Ciudadela. Nosotros también visitamos, por ejemplo, el Museo de las Civilizaciones, que me pareció un lugar brutal, ahí donde se encuentran casi todas las momias de Egipto.
Y bueno, me parece también muy interesante para el que no lo haya visto el desfile, se puede poner, por ejemplo en YouTube, ver el desfile de cuando trasladaron las momias desde el Museo Egipcio hasta el Museo de las Civilizaciones. Y bueno, luego en Giza me parece un lugar ideal para tomarlo como base para visitar no solo las pirámides de Giza, sino también la pirámide de Ashur, el recinto arqueológico de Saqqara o Memphis, que fue la antigua y la primera capital de Egipto. ¿Cómo os movíais para hacer estas visitas de un lado a otro? Antes has mencionado Uber, taxis, transportes públicos. En toda la zona del Cairo y Giza nos movimos siempre en Uber. Es súper barato y es una forma cómoda de hacerlo para no estar regateando con los taxistas, que eso sí que es una cosa no sé, es muy cómodo. Uber es cómodo y baratísimo. Luego, por ejemplo, las pirámides de Giza sí las hicimos acompañados de un guía, pues un poco para no solo estar frente a estos sitios, sino que nos estén contando la historia. Eso me pareció alucinante. Claro, mucho más enriquecedor. Muchísimo más. Oye, Tamara, te he oído antes que has mencionado una pirámide, la pirámide de Ashur. Yo no la conocía. ¿Qué nos puedes contar de esta pirámide que, tal vez no sea tan famosa? Pues realmente la pirámide de Ashur fue la primera que nosotros visitamos en esta ruta que hicimos ahí de pirámides y nos pareció muy interesante. Además, nuestro guía nos invitó a que entrásemos, porque a esta pirámide se puede entrar, puedes entrar dentro y nunca hay nadie. O sea, por lo menos si vas por la mañana, nunca hay nadie y además se puede entrar de forma gratuita. En mi caso yo no entré porque tengo un poco de claustrofobia. Ay. Y me quedé con la bebé también. Pero Frank y Oliver, que tiene 5 años, sí que entraron y salieron contando que fue una experiencia chulísima. Bueno, como los grandes exploradores, sí. Entrando en los templos sin nadie, ¿no? Que ese debe ser el lujo. ¿Había mucha gente? ¿O ha sido agobiante la cantidad de gente? Porque vosotros fuisteis en octubre, que debe ser una temporada muy buena para ir. Había muchísima gente en los puntos clave, como puede ser las pirámides de Giza o en las paradas del crucero, pero por ejemplo, la pirámide de Ashur o en Saqqara no notamos como una cantidad de gente extrema en comparación con los otros sitios. Oye, quería preguntarte por último de esta zona norte, digamos así, que se está construyendo desde hace tiempo el Gran Museo Egipcio, que va a estar en Giza, pero vosotros no pudisteis visitarlo. Bueno, de hecho, creo que es que todavía a febrero de 2023 todavía no está inaugurado. Pues sí, nosotros decidimos viajar a Egipto un mes antes y cuando empezamos a preparar el viaje incluso leímos que quizá abriría en octubre de 2022, pero nada, luego se decía noviembre, diciembre y todavía sigue sin abrir, pero en principio todo lo que leemos es que sí, que ya 2023 es fecha definitiva, así que a ver, habrá que volver. Sí, y bueno, el viajero que esté escuchando esto le tocará hacer los deberes para ponerse al día, actualizarse a ver si ya por fin está abierto. Lo que es un clasicazo de Egipto, como decías, era el crucero por el Nilo y me gustaría que me contaras un poquito, bueno, qué es lo que se ve en ese crucero y por qué es tan imprescindible recorrer el Nilo en un barco. Pues eso, una vez vista la zona norte, me movería en avión o tren nocturno, nosotros lo hicimos en tren nocturno y fue una experiencia muy guay, a Luxor o Asuán, que es donde comienzan los cruceros por el Nilo típico. También es posible empezar desde el Cairo, pero no es lo normal. Bueno, pues todos los cruceros estos típicos hacen el trayecto Luxor-Asuán o viceversa. Para mí Luxor, por ejemplo, tiene los templos más impresionantes. En Luxor está el templo de Luxor, que es uno de los mejor conservados. Tiene 3.500 años y es una pasada. Este está conectado con el templo de Karnak por la avenida de las Esfinges, que es preciosa. El templo de Karnak, por ejemplo, es súper bonito, pero sobre todo me quedo con la sala hipóstila, que son 134 columnas enormes. O sea, estar allí es una pasada. Y bueno, en Luxor también puedes visitar el Valle de los Reyes. En el crucero se visita el Valle de los Reyes, el templo de Hatshepsut, los colosos de Memón. Y bueno, aunque nosotros no lo hicimos y esto no está incluido en los cruceros, pero desde Luxor es muy bonito ver el amanecer sobrevolando Luxor en globo. Nosotros no lo hicimos porque íbamos con niños, pero me parece que tiene que ser una actividad, una pasada. Bueno, después de esa posible experiencia en globo, que debe ser mágica,
Vosotros estamos, o en nuestro programa de hoy, estamos remontando el Nilo, empezamos en Luxor y estamos yendo hacia el sur. ¿Qué más monumentos nos vamos a ir encontrando? Por el camino se para también en el templo de Edfu y en el templo de Kom Ombo, y ya una vez en Asuán pues se visitan el templo de Philae y se hace un paseo en Faluca al atardecer, que aunque es una actividad muy turística, a mí me parece una actividad muy bonita. O sea, vivimos un atardecer muy bonito. Qué guay. Bueno, luego vamos a hablar un poquito más en detalle del crucero, que me surgen unas cuantas dudas y me estás poniendo los dientes largos, pero me gustaría preguntarte por la zona más al sur, por la zona del lago, por la zona de Abu Simbel, que es otro de los clásicos. Supongo que es otro imprescindible, ¿verdad? A nosotros nos pareció un imprescindible, o sea, son dos templos brutales. Aquí se encuentra el templo de Ramsés II y el de su esposa favorita, Nefertatis. Así como curiosidad, Ramsés vivió hasta los 96 años y tuvo más de 200 mujeres. Bueno, 96 hijos y 60 hijas, es la información que nos fueron dando, pero estos números son un poco así relativos, pero para que te hagas una idea. Y nada, fue un emperador súper egocéntrico que se fue haciendo ahí templos con sus estatuas gigantescas por todo Egipto, pero concretamente la del templo de Ramsés II en Abu Simbel es impresionante. Abu Simbel está realmente al sur, está prácticamente tocando con Sudán. ¿Cómo se llega allí? Porque supongo que no se desplaza uno en barco. El ferry el crucero, como nos habías dicho, van entre el Luxor y Asuán, pero esto queda mucho más al sur. Sí, o sea, hay varias opciones de hacer este trayecto. Se puede contratar como excursión extra en el crucero, se puede ir por libre en transporte público. O nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros empezamos el crucero desde Asuán, pero además llegamos 2 días antes a Asuán, nos hospedamos ahí en Isla Elefantina, que es una isla pequeñita que está en el Nilo. Y nada, nos ofrecieron hacer la excursión, entre comillas, por libre en una van, contratar una van que nos llevase hasta allí, y así hicimos. Oye, ¿y esto se puede hacer es una excursión de día? ¿Es un día muy largo? Porque la distancia en el mapa al menos parece bastante lejana. Sí, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, teníamos previsto salir a las 4 de la mañana, lo que pasa es que luego se fue retrasando y además nos pararon en la carretera y tardamos un poquito más, pero hay excursiones que salen desde las 2 de la mañana y es lo que recomiendo, cuanto más temprano mejor, si vas como en excursión, cuanto más temprano mejor, porque así llegas el primero a Abu Simbel y puedes ver el amanecer allí. Nosotros cuando llegamos ya era de día y nos encontramos el recinto llenísimo de personas, así que recomiendo, si vas en excursión, ir en la más temprano posible. Si pueden ser a las 2 de la mañana, mejor. Son como 4 horas de ida y otras tantas de vuelta. Vaya madrugón, sí. Otra opción supongo que es irse a Abu Simbel, intentar dormir allí en algún hotelito y organizarlo desde allí, pero ya se requiere más días, claro. Sí, y además no hay tantas opciones de alojamiento en Abu Simbel. Conocemos viajeros que sí se han ido en transporte público por la mañana, llegan ya al mediodía, que se han ido ya todas las excursiones y entonces sí disfrutan de Abu Simbel solos y luego se vuelven en van compartida por la tarde, que es la forma más económica de hacerlo, pero ahí sí que se tardan todavía más horas. Bueno, Tamara, nos hablabas al principio de otra zona, el Mar Rojo, y es una de las grandes atractivos de este país que nos enumerabas, ¿no? Un país de playas y es verdad que tiene una costa mediterránea enorme, pero con el Mar Rojo mucho mayor, un mar cristalino. ¿En qué zona estuvisteis vosotros y cuáles los atractivos de estar en estas playas? Nosotros elegimos Sharm el-Sheikh para hacer base y visitamos desde allí el Parque Nacional Ras Mohammed, pero hay otras zonas turísticas en el Mar Rojo, como por ejemplo Dahab, que es un poquito más al norte de Sharm el-Sheikh, o Hurghada o Marsa Alam. Y bueno, principalmente esta zona del mundo es para hacer buceo. El fondo marino es brutal, la cantidad de peces y la visibilidad es alucinante, así que para mí es un paraíso, es un paraíso. Bueno, pues no está nada mal esta lista de destinos. Luego hablaremos un poquito de cómo organizarlos y cómo hacer una ruta en función del tiempo que dispongamos. Pero sí que me gustaría preguntarte también, al que tal vez no hayáis estado en todos, bueno, pues por otros lugares interesantes o menos trillados, más alternativos, ¿no? Que tal vez sean idóneos, pues para quien tenga más tiempo para visitar el país o para segundas visitas, que debe ser algo muy habitual.
Pues sí, la verdad que se nos quedaron 2 sitios ahí en concreto por visitar, así que otra excusa para volver, que fueron, por ejemplo, el Desierto Blanco. Nosotros lo descartamos porque se encuentra unas 4 horas en coche desde el Cairo, solo ida, más luego hacer todo el tour por el Desierto Blanco y volver. Sobre todo con el bebé, con Paula, no lo veíamos nada factible. Y luego el oasis de Siwa, que está localizado al noroeste, cerquita de la frontera con Libia. De estos sitios no puedo hablar personalmente porque no hemos estado, pero tras verlo en otros viajeros creo que son lugares que si cuentas con algo más de tiempo hay que visitar. Y luego por otro lado está Alejandría, que nosotros llegamos en tren desde el Cairo. Realmente la visitamos así un poco de pasada, ya que nuestro vuelo de salida del país era desde aquí, pero así un poco como resumen, pues fue una ciudad fundada por Alejandro Magno y en su momento se creó allí la biblioteca más grande del mundo, o sea, la que fue en su momento la biblioteca más grande del mundo. Y a su vez el Faro de Alejandría, que también formó parte de una de las maravillas del mundo antiguo. Ahora mismo pues ya no está. Claro, de eso te iba a preguntar un poco. El Cairo, Alejandría son ciudades míticas, pero hoy en día deben ser ciudades bastante bulliciosas, polucionadas, no sé, caóticas. Igualmente son recomendables de visitar, ¿no? Alejandría no me lo pareció tanto como caótica, sí lo es. O sea, si la comparas con el Cairo no es nada caótica y el Cairo sí es muy caótica con un tráfico, o sea, se tarda 1 hora a lo mejor en hacer 20 kilómetros, los que había de Giza al Cairo, pero igualmente a nosotros nos gustó mucho. Si es posible, el viajero que pueda organizar su viaje visitar el Cairo en fin de semana, que en concreto en Egipto sería viernes y sábado, pues mejor porque habrá un poquito menos de tráfico, así que eso sí, un tip interesante. Pero bueno, a nosotros que nos gustan ese tipo de ciudades así caóticas, un poco sucias y demás. Sí, bueno, con carácter y con historia y sí, sí. Bueno, si te parece, vamos a profundizar, que antes habíamos hablado un poquito en el crucero, ¿no? Un crucero que, bueno, has dicho que es algo imprescindible, yo creo que todo el mundo lo tiene en su mente, pero a la hora de empezar a buscar un crucero, pues me gustaría que nos dieras algunos consejos para elegir bien, porque debe haber 1001 tipos de cruceros, de días de duración, de recorridos, con más paradas, con menos, con presupuestos, y que nos dieras unas pinceladas un poco de cómo se hace una buena elección de un crucero. Esto sí que creo que es algo muy importante a la hora de organizar un viaje a Egipto por libre, ya que los cruceros, esos, los típicos como tal, parten o de Luxor o de Asuán y hacen el trayecto Luxor-Asuán o viceversa, y unos días concretos salen desde Luxor y unos días concretos parten desde Asuán. En total, el trayecto son como 7 días el ida y vuelta, entonces el viajero pues hace, si sale desde Luxor, hace 5, bueno, son 4 noches, si sale desde Asuán son 3, pero bueno, para decirte que el crucero que llega desde Luxor a Asuán luego parte al día siguiente desde Asuán a Luxor, y eso es importante tenerlo en cuenta. Desde Luxor salen los lunes y sábados, aunque en algunos lugares he leído que también salen los jueves, pero esto no lo puedo asegurar, y desde Asuán salen los martes y viernes. Nosotros, por ejemplo, partimos desde Asuán porque cuando fuimos a reservar ya no quedaba para el día que nos interesaba desde Luxor. Eso es importante, reservar el crucero con algo de antelación. Luego, con respecto a los tipos de barco, hay desde los básicos hasta los lujo superior. Se suelen dividir en 3. Nosotros cogimos el intermedio, que creo que se llamaba lujo, o sea, está el estándar, el lujo y el lujo superior, y nos pareció perfecto. El lujo superior nos pareció más que perfecto. Y bueno, normalmente tienen todo incluido, a excepción de las bebidas y las propinas, que suelen ser unos 20-25 euros que se dan pues al final del viaje. Tamara, antes has comentado que en la búsqueda que es importante tener en cuenta lo de los días y demás, pero ¿cómo se busca un crucero? ¿Hay un portal, una página web egipcia donde salgan todos? O bueno, en realidad, ¿cómo lo hicisteis vosotros? Pues nosotros, la verdad que por comodidad reservamos directamente con las opciones que tenía Civitatis. Primero miramos si había desde Luxor y estaban agotados, y por eso reservamos desde Asuán, pero supongo que hay otras compañías con las que se puede hacer. Nosotros, la verdad que elegimos Civitatis un poco porque lo habíamos visto recomendado en otros viajeros, y la verdad que personalmente nuestra experiencia fue buena.
Pues genial. Qué alegría, vaya, porque un crucero que tiene que ser algo mágico, bueno, pues que salga bien, es reconfortante. Y yo preguntarte también, porque el Nilo es enorme y nos has mencionado que estos cruceros, o bueno, deben ser la mayoría, solo cubren entre Asuán y Luxor. ¿Te suena que haya cruceros que lleguen hasta el Cairo o incluso hasta el lago Nasser en las direcciones contrarias, mucho más largos? Aunque yo no los vi, sí he leído que hay cruceros que llegan desde el Cairo o parten desde allí. Y a su vez sí conocimos unos viajeros en este viaje que continuaban el crucero hacia el lago Nasser. Bueno, pues perfecto, ya eso supongo que es para viajeros que tengan más tiempo, así que desde este podcast les invitamos a seguir investigando un poquillo más. Me gustaría, a ver si nos podías un poquito ir recomendando algunas rutas en función del tiempo que se disponga. En vuestra página web, mochiadictos.com, tenéis una entrada, por cierto, completísima que nosotros enlazaremos en nuestra descripción para quien la quiera consultar. Tenéis una entrada, como decía, muy completa con toda esta información que estamos aquí desmigando sobre este viaje a Egipto. Y ahí proponéis varias rutas en función de si son 7 días, 10 días, 15 días, que supongo que suelen ser las combinaciones habituales para visitar Egipto. ¿Qué nos puedes recomendar, Tamara, para quien tenga, en principio, esos 7 días básicos? Para alguien que tenga pues, una semana de vacaciones, yo le diría que los primeros 2 días se los dedicase al Cairo, que el tercer día hiciese pues, la ruta por las pirámides de Giza, Dashur, el recinto arqueológico de Saqqara y Memphis, y luego pues, terminase el viaje haciendo el crucero por el Nilo. Si cuenta con unos poquitos días más, pues por ejemplo con 10, no haría, o sea, haría los 2 días del Cairo y el día en Giza lo dividiría en 2, dedicaría el tercer día a las pirámides de Giza y el cuarto al resto de pirámides. Nosotros lo hicimos en solo un día y a mi parecer es muy cansado, así que eso lo dividiría en 2. Luego, por ejemplo, los días del 5 al 8 haría el crucero por el Nilo y terminaría el viaje los 2 últimos días yo en Sharm el Sheikh, pero en cualquier punto del Mar Rojo podría ser perfecto. Y nada, el que tenga 15 días, pues haría el mismo recorrido más o menos que el de 10 días, pero el día 5, en lugar de empezar el crucero por el Nilo, haría la excursión al Desierto Blanco y si se atreven por tiempo, el día 6 iría hasta el oasis de Siwa. Luego ya del día 7 al 10 empezaría el crucero por el Nilo y terminaría el viaje pues relajándome en algún punto del Mar Rojo. Veo que ese es un clásico, un imprescindible, acabar en el Mar Rojo para recuperarse de lo vivido y experimentado. Bueno, si te parece, Tamara, nos vamos a una sección de aspectos más prácticos, que también es bastante importante a la hora de soñar o planear este viaje. Y tal vez la primera pregunta que todos nos solemos hacer, y más en un país que es desértico, es pues ¿cuál es la mejor época para visitar este país? Yo creo que lo más importante es evitar los meses más cálidos. Yo diría que de octubre a mayo son los mejores meses para visitar Egipto. En Egipto en verano pues hace muchísimo calor. Pero igualmente conozco a viajeros que han ido en agosto, por lo que si solo tienes vacaciones en esa fecha, yo no me perdería un viaje a Egipto por el calor, sí intentaría pues evitar las horas centrales del día, pero por lo que tengo entendido los meses más caros o la temporada alta como tal se considera en Egipto diciembre y enero y Semana Santa, aunque también noviembre y febrero son temporada bastante alta pues porque eso, no hace tanto calor y hay muchos viajeros que deciden esas fechas para ir. Bueno, y cuéntanos un poquito, porque yo sé que entrasteis por un aeropuerto, salisteis por otro. La logística parece bastante flexible a la hora de definir una ruta y además que nos permiten no siempre ir y volver o tener que hacer una ruta circular. ¿Cuáles serían las principales puertas de entrada al país? Pues aunque lo común pueda ser pensar en volar ida y vuelta desde el Cairo y por ejemplo ahora desde Barcelona hay vuelos relativamente baratos, también es posible pues entrar desde Alejandría, que es de donde salimos nosotros, desde Sharm el Sheikh o desde Hurghada, que son los puntos del Mar Rojo. Es más, ahora hay muchísimos vuelos low cost desde Italia, por ejemplo desde Roma, desde Venecia, desde Milán. Entonces si consigues un vuelo low cost desde España a Italia, luego desde Italia puedes encontrar vuelos muy baratos. Te digo que creo que desde Alejandría nosotros volamos a Roma por 20 euros. ¡Hola! Bueno, eso es tiradísimo, la verdad. Hace nada, además, que ahora los precios han subido, así que eso es un regalazo. Tamara, ya una vez llegados al país,
¿Cómo es óptimo moverse? ¿Cómo es mejor hacerlo? ¿Qué opciones hay? La verdad que hay muchísimas opciones y depende del sitio en el que estés. Recomiendo una opción u otra. Por ejemplo, en el Cairo nosotros nos movimos siempre en Uber. Ya he explicado así un poquito por encima. Es una opción muy, muy económica y la más cómoda. Luego, por ejemplo, de Cairo a Luxor o Asuán, nosotros lo hicimos el trayecto en tren nocturno porque así, aunque no es barato, nos ahorrábamos una noche de alojamiento más el tener que ir al aeropuerto y demás, o puedes hacerlo en avión. O sea, se puede llegar a Luxor o a Asuán, me parece también, en avión. Luego de Sharm el Sheikh al Cairo, las opciones son o avión o autobús. Y del Cairo a Alejandría, por ejemplo, nosotros nos movimos en tren local, un tren normal, corriente. Hicimos el trayecto creo que en 2 horas, una cosa así. ¿Los autobuses los habéis utilizado? ¿Sabéis si son decentes, de calidad o preferiblemente el tren, por lo que has dicho? Los autobuses no los usamos, pero porque las distancias ya se hacían muy largas en tiempo y claro, no lo veíamos muy factible, sobre todo con nuestra hija pequeña, porque no le gusta mucho estar atrapada tantas horas en un autobús. El tren nocturno sobre todo lo elegimos porque fuimos durmiendo todo el camino y fue una experiencia muy divertida, la verdad. Hablando de dormir, ¿qué nos dices de los alojamientos? ¿Qué categorías hay? ¿Rango de precios? En fin, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues alojamiento en Egipto hay de todas las clases, precio y... Por ejemplo, nosotros en Sharm, que es la zona del Mar Rojo, sí nos quedamos en un hotel del estilo todo incluido, pero hay opciones de todo tipo. En nuestro caso, por ejemplo, habíamos reservado así todo incluido, pero después decidimos bajar a media pensión porque nos parecía así que el todo incluido estaba como que nos tenía atrapados en el hotel y a nosotros nos gusta salir a investigar y demás. Luego, por ejemplo, en Giza nos alojamos en un hostel económico y teníamos unas vistas a las pirámides brutales. También nos quedamos en una casita de Airbnb en Isla Elefantina, que era una pequeña guest house de un señor que había puesto ahí unas habitaciones en su casa. Y luego hicimos las 2 noches en el tren nocturno y el resto en el crucero. Así que, bueno, creemos que es un país muy completo en cuanto a alojamiento. Sirve para todos los presupuestos. Eso sí, en presupuestos bajos los estándares no son muy altos. Sí. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, claro. Oye, ¿y la comida qué nos cuentas de su variedad y riqueza? Pues la verdad que a nosotros en Egipto nos gustó muchísimo la comida. Nosotros somos de probar mucho sí, la gastronomía local y demás. Por ejemplo, así a grandes rasgos, el kebab es de lo más importante, así como comida callejera. El kofta, por ejemplo, que son como una especie de albóndigas que a veces se sirven en un plato así con tomate y demás, con unas salsas o también en forma de kebab. Está el baba ganoush, que es una pasta de berenjena así similar al hummus, el falafel. Luego hay un plato típico egipcio que se llama koshari, que suena un poco raro, pero combinan ahí lentejas, pasta, fideos y arroz, todo en un mismo plato. Y luego, por otro lado, están los dulces. Los dulces egipcios a nosotros nos encantaron. Así un poco como por destacar uno, el baklava, que es como una pasta, así se hace con nueces trituradas y como con miel y demás. Y la verdad que delicioso. Yo lo he probado el baklava en otros países de la zona y yo creo que es mi favorito, la verdad. No sé si tuvisteis algún problema digestivo o gástrico porque tengo entendido que, bueno, que suele ser frecuente caer por problemas estomacales. Pues sí, pero curiosamente los 4 comimos prácticamente lo mismo en Egipto y 3 de nosotros, Fran, Paula, que es la bebé, y yo, sí nos pusimos un poquito regular del estómago, pero Oliver, que comió lo mismo que nosotros, no. Él aguantó ahí con su estómago, aguantó como un campeón. Y nada, sí, la bebé sí le duró un poquito más, pero a Fran y a mí pues fueron un par de días así con el estómago algo suelto. Bueno, eso, la diarrea del viajero y poco más por lo visto. ¿Qué me dices del presupuesto general o en líneas generales? ¿Consideras que Egipto es un país caro para viajar? No, o sea, es un país donde las diferencias de presupuesto son grandes. Puedes ir a Egipto y gastar un dineral o puedes ir bastante económico. O sea, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en comida puedes comer por 1 euro, aunque por lo general te gastarás de forma económica unos 3-5 euros por persona. Así que yo pondría a lo mejor pues 15 euros de presupuesto en comida al día o incluso menos si quieres. Por poner un ejemplo, nosotros en el Cairo hacíamos comidas por 200 lelos 4, que son como unos 6 euros al cambio.
Aquí, por ejemplo, quiero destacar las franquicias Gap, son unas franquicias así de comida egipcia que están riquísimas y muy económicas. Las entradas a los templos sí que notamos que están subiendo muchísimo, es más, comparábamos precios a lo mejor de un viajero que había ido en septiembre o en agosto y la diferencia ya era un par de euros más. Por ejemplo, el tren nocturno sí nos pareció caro, el tren nocturno nos costó $80 a los adultos, los vuelos saldrían más o menos similar y los alojamientos, pues desde 20 euros encuentras cosas bien. Bueno, un país intermedio, sí, como sobre todo decías eso, con todo un rango de posibilidades de quien pueda permitírselo y quiera hacerlo, pues más caro, y quien no, o le guste viajar más barato, pues con esa opción. Sobre los visados, ¿qué nos puedes decir? ¿Son necesarios para los españoles? ¿Cómo fue el acceso al país? No hay que solicitar ningún visado con anterioridad, simplemente pues cuando aterrizas en Egipto hay que pagar $25, que es el visado de turista, tiene una validez de un mes, creo recordar, a excepción de si vas a visitar solo Sharm el Sheikh, que no hace falta pagar visado. Si solo vas a estar en Sharm el Sheikh, no vas a salir del país y estás menos de 15 días, no hay que pagar visado. Anda, eso debe ser para los buceadores que deben acudir allí. ¿Qué me cuentas de, bueno, que a veces Egipto tiene mala fama, ha tenido problemas de terrorismo en las décadas pasadas, pero tiene una fama de país inseguro? ¿Cómo os sentisteis vosotras viajando por ahí? La verdad que Egipto a mí me ha parecido un país totalmente seguro, en el que cuidan muchísimo la seguridad del turista. O sea, no pueden permitirse que a un turista le pase nada y se lo toman muy en serio. Y puedo decirte que es uno de los países en los que más seguro me he sentido en todo momento, tanto por nosotros como adultos, como viajando con niños, e incluso, o sea, ellos estaban como agradecidos de que viajásemos con nuestros hijos y así nos lo hacían saber en muchos momentos. Mira, fíjate que eso lo tenía para preguntarlo antes y ahora que lo decís, pues me gustaría preguntaros cómo es viajar con niños por el país, para futuros padres y madres que estén planteándose recorrer con sus hijos ese país, ¿qué consejos o qué cosas deberían tener en cuenta? Viajar a Egipto con niños me pareció una experiencia preciosa. Yo recomiendo viajar a Egipto con niños de cualquier edad, incluso bebés. Nosotros viajamos con nuestra bebé, que en ese momento tenía 1 año y 2 meses, pero sobre todo con el mayor fue súper interesante por la cantidad de historia que aprendió caminando sobre ella. O sea, fue muy bonito, me pareció una experiencia brutal. Y así como cosa a tener en cuenta, pues quizá proteger del calor en las horas centrales del día, beber siempre agua embotellada y estar atentos que al abrir la botella pues se vea que realmente estaba el tapón cerrado, no que nos han rellenado la botella y la estamos abriendo ya abierta. Igualmente, estas son consideraciones que también tomamos nosotros como adultos, que lo haría igualmente aunque no viajase con niños. ¿Y se ven muchas familias viajando por el país o hay mucha interacción y posibilidad de intercambio con la gente local que también están con hijos? Sí, no vimos muchos viajeros viajando con niños en la etapa en la que nosotros lo hicimos, pero sí creo que cada vez hay más familias que viajan con niños a Egipto. Y sí, sobre todo en Isla Elefantina, por ejemplo, que es una isla así mucho más local y demás, sí que Oliver jugó muchísimo con los niños de la isla, pero luego en general en el viaje no interactuamos tanto con locales como para pararse un rato a jugar y demás, pues porque ha sido un viaje un poco más de visita. Pero sí, la gente en general muy agradecida de que viajásemos con nuestros hijos e incluso les hacían regalos a lo mejor alguna chocolatina y demás a los niños. Oye, hablando un poco de esto de costumbre, que me gustaría preguntarte por las costumbres locales, si hay alguna especialmente importante que haya que considerar para no meter la pata o no enfadar a nadie. Y es muy importante regatear por todo, o sea, regatear, porque si no vas a pagar el doble de lo que cuesta. Y, por ejemplo, tomar el té, o sea, suelen invitar mucho a tomar el té, incluso es de mala educación rechazarlo. Y el té, por ejemplo, se lo ofrecen incluso a los niños, que eso sí le decíamos que no cuando se lo ofrecían a Oliver, que tiene 5 años. Sí le tuvimos que decir que no, pero para ellos es común que los niños tomen té desde muy pequeñitos. Y no sé si habéis sufrido algún intento de timo o algo así, porque son bastante espabilados también. Es que nos pasa una cosa, en nuestro caso no descubrimos así ningún timo ni nos hicieron ninguna y a veces pensamos que por ir con niños como que, no sé, se les ablanda el corazoncito y no nos timan, no. Muchas veces decimos que nosotros no protegemos a nuestros hijos, sino son nuestros hijos los que nos protegen a nosotros durante el viaje, porque
no sé, no nos intentan timar. Bueno, mira qué bien. Sí, mejor eso que lleváis ganado. Oye, quería preguntaros también un poco por la calidad de la atención sanitaria, si habéis tenido que recurrir al seguro o ir a algún hospital y qué sabes de qué nos puede esperar en caso de caer enfermos o tener algún accidente en Egipto. Como te decía, el país me pareció totalmente seguro y por suerte no tuvimos que necesitar asistencia sanitaria ninguno de los 4, pero considero un imprescindible pues viajar con seguro de viaje. Aunque no es obligatorio, yo no viajaría a Egipto a Egipto ni a ningún lugar sin un seguro de viaje. Sí, porque además muchas veces es que las cosas que nos suceden son accidentes tontos, torceduras de tobillo, golpes tontos contra, yo qué sé, en nuestro día a día, ¿no? Y al final en países que no tienen una atención pública como la nuestra, de tanta calidad y gratuita, pues acabas recurriendo a hospitales privados que son bastante caros. Una preguntita y ya estamos casi llegando al final porque es que estabas haciendo la guía completísima. ¿Qué tal es desenvolverse en un idioma que no sea el nuestro, es decir, en inglés o en francés? ¿Cómo ha sido de fácil comunicarse con la población local? Pues en general no ha sido difícil hablar con ellos. Había personas que no hablaban pues ni inglés ni español y por supuesto nosotros no hablábamos árabe egipcio, pero no ha sido difícil. Además hay muchos egipcios que hablan perfectamente español e inglés porque muchos de ellos se dedican a ser guías de turismo pues en español o en inglés. Así que no lo considero como algo súper difícil. Y ya por último, Tamara, para ir salivando un poquito con ese viaje, ¿tienes alguna recomendación especial que nos puedas dar? No sé, un libro, una película, algún documental, algo que resulte evocador. Pues en nuestro caso, leímos muchos libros de Egipto, pero sobre todo infantiles. Como he contado, viajamos con nuestro hijo de 5 años, que está súper interesado en Egipto. Así que antes del viaje lo que leímos sobre todo es libros infantiles, pero así por destacar un documental en Netflix que se llama Los secretos de la tumba de Saqqara. Me parece súper interesante y creo que es un documental que ver antes de visitar Egipto. Luego, por otro lado, esto no es un documental, pero sí es muy bonito ver el traslado que se hizo de las momias del Museo Egipcio al Museo de las Civilizaciones. Es muy impresionante, o sea, es muy espectacular. Así, un poquito por encima, pero bueno, supongo que libros, películas y documentales hay cientos de ellos. Bueno, pero nos has dado 2 buenas recomendaciones para ir tirando y evocando esto, lo que nos espera o lo que nos puede esperar en nuestra visita por Egipto. Por último, me gustaría preguntarte, Tamara, ¿dónde podemos conocer más de vuestros viajes, de vuestras aventuras y también de Egipto? Porque, como comentaba al principio, habéis escrito una guía muy completa de este país en vuestro blog. En nuestro blog, mochiadictos.com, tenemos guías, creo que más de 40 países. Y nada, tengo pendiente escribir más contenido de Egipto, a ver si voy sacando tiempo y voy sacando nuevos, cosas más concretas de Abu Simbel, por ejemplo, de las pirámides. Y bueno, eso es todo así en nuestro blog de viajes. Pero también tenéis redes sociales que nos dan envidia con las fotos. Tenemos también redes sociales, aunque cada vez somos menos activos, porque quitan mucho tiempo, así que se lo dedicamos más al blog. Pero sí, en Instagram nos pueden encontrar como Mochiadictos y también en Facebook, aunque en Facebook sí que es cierto que no nos metemos mucho. Bueno, pues Tamara, de verdad, muchísimas gracias. Sé que has estado preparando con cariño este programa. Esto es algo que no siempre, bueno, se piensa cuando se está escuchando una entrevista, que bueno, que también ha tenido una preparación por tu parte. Así que, Tamara, te agradezco el tiempo que te has tomado para grabar y desde luego el tiempo que has tomado pues para prepararla, para dar toda esta información práctica para nuestro oyente. Gracias a ti, Pablo, por contar conmigo. La verdad que ha sido un placer. Y a ti, querido oyente, que estás al otro lado de los auriculares, pues también darte las gracias por la escucha. Ojalá que te haya parecido un programa interesante y práctico y que te haya ayudado a conocer un poco mejor el país, a hacerte una idea de qué te vas a encontrar y preparar tu próximo viaje a Egipto.
Como comentábamos, en el blog de Yati Seguros hemos preparado una entrada con estos lugares que hemos estado mencionando, con información adicional y fotos de muchos de estos sitios tan especiales, y encontrarás el enlace directo a esa entrada en la descripción de este programa. Ya por último, me permito recordarte la importancia de viajar con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemas que pueden surgir en cualquier aventurilla, y más en un país con la atención sanitaria pública precaria y la de calidad privada y cara. Así que para un viaje a Egipto os recomendamos el Yati Mochilero. Con sus enormes coberturas cuidarán de ti en todo momento, pero sobre todo con una gran relación calidad-precio. Para que te hagas una idea, para una semana cuesta poco más de 20 euros y para 2 semanas menos de 40. Y eso te garantiza una asistencia sanitaria de hasta $500,000 euros, te cubre deportes de aventura, pérdida de equipaje, robos y todo ello sin franquicia ni tener que adelantar dinero para recibir la asistencia médica. Así que una cosa menos que tener en cuenta. Nada, si te ha gustado el programa y aún no estás suscrito, te animamos a hacerlo en tu plataforma de podcast habitual para no perderte ninguno. Ya sabes, estamos en todas, en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podimo, Amazon y también en YouTube, donde colgamos estos programas, aunque no sea con la imagen de la entrevista. Y nada más, te agradecemos mucho tu escucha, que estés aquí una semana más. Ya sabes que nos puedes encontrar en redes sociales como @iatiseguros o en iatiseguros.com. Aquí me despido, te envío un saludo y espero que nos escuchemos en el siguiente programa.